Roque Cataño es profesor, historiador y un prolífico escritor que desde hace que ya hace 20 años editó su primer libro y que actualmente vive en Luján, pero sigue siendo un querido miembro de la comunidad de la ciudad de Chacabuco. También aprovechamos para recomendar una nota que ya le habíamos realizado a Roque en el sitio de noticias La Posta, que la realizó por allá para el año 2019 el querido amigo Juan Blayota, que le mandamos también un saludo. Y que bueno, también está muy interesante porque recorre varios capítulos de la vida de Roque y también de su actividad profesional. Hola Roque, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Espero que andes bien y bueno, muchísimas gracias por atendernos y por tener la delicadeza de hablar con nosotros y también a través de nosotros con la audiencia que siempre nos sigue. Bueno, Roque, contanos un poco qué vas a estar presentando este viernes en la ciudad de Chacabuco, que es tu nuevo libro, Los Padres Fundadores de la Patria, ¿verdad? Sí, en realidad Los Padres Fundadores, un libro que, digamos, creo que es del 2017, es anterior inclusive a mis dos últimos libros, pero me propusieron de la biblioteca municipal, dentro de los festejos de la Semana de Mayo, me dicen, ¿por qué no te venís a dar una charla sobre el 25 de mayo, la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera? Y dije, bueno, estaría bueno en ese contexto volver a presentar, como relanzar Los Padres Fundadores, porque en su momento, cuando salió Los Padres Fundadores, no tuvo el eco, digamos, que por ahí tuvieron otras obras, y medio como que, bueno, si bien anduvo por otras partes, en Chacabuco, me acuerdo hicimos una presentación en Casa de la Cultura, y después no volví con ese libro a charlarlo ni a presentarlo nunca más. Y medio como que, bueno, se disipó en el tiempo. Después salieron creo que después salió El Tribuno del Suburbio en el 2019, sí. Y ahora el año pasado Las Sombras del Futuro. Así que en ese contexto de la Semana de Mayo vamos a presentar Los Padres Fundadores. En realidad el libro Los Padres Fundadores de la Patria yo lo tomo, parafraseando a los norteamericanos que hablan de sus padres fundadores, ¿no es cierto? Sí. Washington, Jefferson, Hamilton, sí. Etcétera. Y hago de alguna manera una comparación con nuestros padres fundadores, Moreno, Castelli, Belgrano, San Martín, Güemes, Artigas, mientras, por ejemplo, en los Estados Unidos sus padres fundadores terminaron en el Senado, terminaron, como el caso de Washington, siendo 6 veces presidente del Estado, en los nuestros terminaron o muertos en la pobreza, o muertos en la cárcel, o en el exilio. Realmente no le pagamos a nuestros padres fundadores con la misma moneda con que en otras partes del mundo se les pagó. Entonces, bueno, yo un poco tomando eso, arranco el libro en 1810 con la Revolución de Mayo y todo el proceso que lleva hasta 1820 con la anarquía del año 20 y cómo a partir de ese momento, bueno, la derrota de Artigas y el exilio posterior de Artigas para siempre, 3 años después el exilio de San Martín, el mismo año 1820 la muerte de Belgrano, solo, enfermo, abandonado, sin que se le haga un solo reconocimiento, poco tiempo después la muerte en la cárcel de Castelli, baleado por la espalda Güemes en el norte, también su muerte, y finalmente San Martín, que también se tiene que ir al exilio. Moreno, perdón, es el que me falta, que también muere en alta mar. En alta mar. Presumiblemente sí. Asesinado. Bien. Sí, digamos, si uno lo cuenta así, digamos, y a veces, yo que comparto, digamos, el oficio con vos, cuando uno cuenta diversas etapas, diversos giros de la historia argentina,
muchos parecen percatarse, digamos, de los que preguntan, ¿no? A uno a veces siempre le preguntan sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Entonces, el que pregunta o tiene alguna respuesta o alguna reflexión de uno, parece percatarse de cierta historia de desencuentros, ¿no? Por decirlo livianamente, si se quiere, ¿no? Es decir, de desencuentros, de tristes finales, de amargas luchas internas, que por ahí no es que no han pasado en otros lugares, sino que han tenido como otro efecto acumulativo, tal vez. Sí, yo creo que la historia de Argentina es una historia colmada de desencuentros, pero es mucho más que un desencuentro, ¿no es cierto? Yo creo que es una historia colmada de traiciones, colmada de modelos que obedecen a, por un lado, a querer sumar lo nacional y lo popular, por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la mirada siempre extranjerizante, copiar modelos extranjeros, etcétera. Porque, por ejemplo, en este periodo concretamente que yo te estaba hablando, que vamos a hablar el próximo viernes, en este periodo, mientras se declaraba la independencia en 1816, o se intentaba declarar la independencia en 1816, ya se estaba buscando en Europa un rey para coronar en estas tierras. Poco antes, Pueyrredón le ofrece a Su Majestad Británica que se haga cargo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Le dicen una carta realmente nefasta, ¿no es cierto? Estas tierras desean ser parte integral de la corona británica, ¿no es cierto? El director supremo de las Provincias Unidas. A ese director supremo de las Provincias Unidas lo enfrenta Artigas. Los pueblos libres liderados por Artigas no van al Congreso de Tucumán. En fin, se dan una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, políticas, y que tienen que ver con modelos de país. Yo siempre digo de que la Revolución de Mayo, muchos la quisieron, muchos intentaron perpetuarla. El primero que quiso una revolución en serio contra la España colonial fue Mariano Moreno, y vivimos, ¿no es cierto?, más de 200 años de revolución y contrarrevolución, revolución y contrarrevolución. Y esos son los movimientos, ¿no es cierto?, que generan un Estado revolucionario en la Argentina que se entronca con los hombres de Mayo, o por lo menos con algunos hombres de Mayo, como Belgrano, Castelli, Moreno, y otros que lo que siempre quisieron fue volver al coloniaje, volver a poner la mirada en España, en ese entonces, como por ejemplo Rivadavia, con el primer triunvirato, que lo que quería era volver a que España se hiciera cargo de todo. Por eso lo traiciona a Artigas y lo saca del sitio de Montevideo, por eso le prohíbe a Belgrano enarbolar enseña patria, por eso luego hace que San Martín se tenga que ir al exilio. En fin, por un lado eso, y por el otro lado aquellos que realmente quisieron una revolución y bueno, levantaron pueblos, levantaron ciudades, levantaron a las clases populares, como por ejemplo el caso de Belgrano o el caso de Castelli en el Alto Perú, y el mismo caso de San Martín, liberando prácticamente la América del colonialismo, ¿no es cierto? Sí, me viene también una historia, digamos, que yo siempre comparto, que es cuando Belgrano cuenta sus memorias durante las invasiones inglesas, ¿no? Y cuenta la actitud que tuvo el Cabildo, ¿no? No sé si vos si lo conocés, y él cuenta que rápidamente el Cabildo busca amoldarse pensando que esa dominación iba a quedar y que, bueno, les venía bien porque, digamos, podían sacar provecho de eso y enarbolan rápidamente la bandera inglesa, ¿no? Y él lo ve como una barbaridad. Claro, después de las invasiones inglesas, Belgrano, que intenta que no se reciba acá en el Río de la Plata, o sea, que siga estando Liniers y no se reciba a Cisneros, todos bueno, terminan recibiéndolo a Cisneros y recibiéndolo como virrey, ¿no es cierto?, con todo el aparato y el boato que correspondía. Y muy amargado y desilusionado, Belgrano se exilia, se autoexilia en la banda oriental.
Sí. Cuando suceden los sucesos de mayo, lo van a buscar. Él estaba en la banda oriental, ¿no es cierto? Pero él realmente decepcionado, ¿no es cierto? Porque parecía que las invasiones inglesas, el virreinato de Liniers y los movimientos políticos que se estaban dando en Buenos Aires, más algunos otros hechos que estaban ocurriendo en América, podían desembocar ya en lo que después fue la Revolución de Mayo. Y uno de los que más obviamente impulsaba este asunto era Belgrano. No así en ese momento Moreno había participado en el cabildo del movimiento alzaguista en contra del virrey, y había sido derrotado, se había ido a la casa y dijo, no, yo política no quiero saber nunca más nada. Tal es así que él estaba en la casa de un amigo el día del 25 de mayo y se entera de que lo habían colocado como secretario de la Junta. Él no sabía nada, ¿no es cierto? Se entera ese día. Pero una vez que se hace cargo de la Junta, de la secretaría, de una de las dos secretarías de la Junta, se transforma en el gran artífice de la revolución, ¿no es cierto? Y es autor de un plano de operaciones que tiene como objetivo llevar a sangre y fuego la revolución, cortar todas las cabezas que sea necesario y derramar toda la sangre que sea necesaria para plasmar la revolución. Cosa que generalmente la historia oficial la historia liberal no cuenta. Es decir, no dice que en una carta de Saavedra, hablando de Moreno, dice, ese jacobino, ¿qué digo? Dice Saavedra, peor que un jacobino. Los jacobinos eran los que habían estado en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Sí. Robespierre, ¿no es cierto? Robespierre con todo lo que significaba. Robespierre dice, peor que Robespierre, es Moreno. Y todo eso, ¿no es cierto? Todo eso y mucho más, ¿no es cierto? Bueno, de todo esto vamos a hablar el viernes, pero todo eso y mucho más es lo que no cuenta nuestra historia oficial. ¿Por qué? Porque si decían que estos hombres, Belgrano, Moreno, Castelli, San Martín, habían sido hombres que habían pugnado por una revolución real, por una revolución auténtica. El tema es que el liberalismo no le cerraba. El liberalismo le cerraba un French, un Beruti repartiendo en una canastita, claro, cintas celestes y blancas, y no un French, por ejemplo, comandante del regimiento de la Estrella, dándole el tiro de gracia en la cabeza a Liniers en cabeza de tigre. Digamos, ese French no le cerró nunca al liberalismo, porque era decirle a la juventud y a las nuevas generaciones que la revolución había sido una revolución y que se había hecho a sangre y fuego. No 4 señoritas repartiendo cintas o 4 señoritas con buenos modales. No, los buenos modales no era cosa. Hay una carta de Martín Rodríguez como que dice, nos acusan de ser sanguinarios, nos acusan de haber llevado la revolución a sangre y fuego. Bueno, algún día nos agradecerán porque gracias a eso le dimos libertad a esta patria. Sí. Entonces de ahí, de alguna manera, yo tomo el tema de los padres fundadores de la patria, ¿no es cierto? Los padres fundadores de la patria, los que nos dieron la posibilidad de tener una patria en serio, una patria grande, una patria sin esclavos, una patria republicana, una patria con valores democráticos, una patria igualitaria. Ellos la quisieron, ellos la hicieron, y ellos fueron derrotados por los que no lo querían, ¿no es cierto? Fueron derrotados por los que no lo querían. Y si bien después la historia oficial los retoma como grandes padres de la patria, como San Martín, el padre de la patria, se lo toma, pero no se lo toma en su totalidad y en su plenitud. Le toman una parte de ellos, por ejemplo, San Martín se lo toma como militar, pero no claro, todo lo que San Martín aportó como estratega y como político, ¿no es cierto? O el mismo Belgrano, etcétera. O como, digamos, o como humanista, si se quiere, San Martín, claro, ¿no? Porque, claro, digamos, claro, él muestra exacto, todo el tiempo un perfil de humanidad, ¿no? Con las personas. Exacto. Es más, en Guayaquil, cuando él se encuentra con Bolívar, claro, ahí lo que Bolívar me plantea es, o yo termino la emancipación americana o guerra civil. Y San Martín, para no ir a una guerra civil, le deja el ejército, le deja todo a Bolívar y se va. Él va, hay una claro, fiesta ahí, hay una fiesta donde están todos los oficiales, y él llega y dice, bueno, no, me voy.
y le dice Lavalle, nos vamos, no, ustedes se quedan, yo me voy, nos han primereado, le dice, nos han primereado. Y se va, y después, tiempo después, en una carta, ya estando en el exilio, estando en Europa, cuenta más o menos en qué consistió esa entrevista de Guayaquil. Pero esa entrevista de Guayaquil, siguiendo lo que vos decís, y planteando el humanismo, ¿no es cierto?, de San Martín, podía haber sido, San Martín era otro, tenía un ejército tan o más importante que el de Bolívar, y bueno, Macanudo, la querés dirimir en una guerra civil, la dirimimos en una guerra civil. Y sin embargo, me parece un absurdo, San Martín, como a las puertas de terminar, ¿no es cierto?, la emancipación americana, nos falta nada más que el Perú, y nos vamos a estar matando entre nosotros. No, bueno, está bien, terminá vos, yo me voy. Sí, no es cuestión de nombres. Exacto, no es cuestión de nombres, pero esa grandeza que tuvieron estos hombres, esa grandeza, hoy nos está faltando, ¿no es cierto? Digo sí. Hoy, hace tiempo que nos está faltando a los argentinos, pero la tuvimos, ¿entendés? O sea, yo quiero que nuestros pibes, las nuevas generaciones, entiendan que los argentinos, entre tantas cosas, entre tantas bellezas naturales, entre tanta riqueza natural, etcétera, etcétera, tenemos que sentirnos orgullosos de muchos de nuestros próceres, que lamentablemente muchos de nuestros próceres no ocupan el lugar o el sitial de honor que tendrían que ocupar, y otros que no lo son tanto o no lo son directamente, sí lo ocupan. Y me parece que ahí está el lugar de la historia. El lugar de la historia es ubicar, ¿no es cierto?, dentro del contexto de las nuevas generaciones y de las futuras generaciones, el quién es quién. ¿Para qué? Para que no pasen cosas que bueno, vos fíjate, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Alemania, los alemanes lo que se encargaron durante más de 30, 40 años es de limpiar a las nuevas y futuras generaciones de cualquier atisbo, rasgo que pudiera tener el nazismo. Pero hay un trabajo, trabajaron con escuelas, con hijos de nazi, con hijos de jerarca, con segunda generación, con tercera generación, con cuarta generación. Francia, por ejemplo, lo que trabajó, ¿no es cierto?, para perpetuar la memoria posterior a la Revolución. China, el tema de la memoria, porque si los pueblos no tienen memoria, repiten los mismos errores y se condenan de la misma manera. Y un poco lo que a nosotros nos pasa, ¿no es cierto?, y lo que nos sigue pasando. Yo, bueno, más allá de la ideología que puede tener cada uno, hoy veíamos como, hoy a la tarde, como se destapaba un busto de una persona que terminó condenada a prisión por determinadas cuestiones. Entonces, digo, esas cosas, ¿no es cierto?, no deberían pasar en la Argentina. En la Argentina, quien trabajó para la patria, en beneficio de la patria, todos los honores, pero quien no lo hizo, todo el repudio y realmente ubicarlo en la historia en el verdadero y auténtico lugar que deben ocupar. Si fuiste tal cosa, tenés que ser tal cosa, y que las nuevas generaciones y las futuras generaciones sepan que fuiste tal cosa. Y esto no ha pasado, te lo digo, y vos lo sabes bien, David, como historiador. Sí, profesor de historia. Estas son las cosas, son las tareas, ¿no es cierto?, las batallas cotidianas que nosotros, los historiadores, debemos librar. Yo sé que vos estás en Chacabuco haciendo un taller de historia, estas son las cosas, sí, ¿no es cierto?, que nosotros debemos hacer cotidianamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cada cosa termine estando en el lugar que debe estar, y para que las nuevas generaciones puedan realmente sacar pecho de quienes han sido nuestros próceres mayores, que bueno, que hay grandes motivos como para enorgullecerse, y quienes no lo fueron, que vayan ahí al lugar, ¿no es cierto?, como decía el Dante, ¿no es cierto?, que vayan al infierno, ¿no es cierto?, que vayan al infierno. Sí, y no que tengan bustos, calles, monumentos, claro, etcétera, porque esto genera confusión también. Sí, esto genera mucha confusión. Una etapa, digamos, donde hoy veía que vos haces referencia a la inauguración del busto de Carlos Menem, ¿no? Concretamente. El dos veces presidente de nuestro país en la década de los 90, digamos, y por eso alguien hacía como una especie de elogio, ¿no?, donde decía había estabilidad económica, se podía ahorrar en dólares, ¿no? Y digamos, y
por ahí hay mucha gente que no recuerda algunas cosas, como por ejemplo la voladura de fábricas militares, como claro. no recuerda, digamos, los atentados a la embajada y a la Exacto, y a la ¿no? AMIA. Y a la AMIA, no se recuerdan, digamos, casos de atentados, de otros tipos de atentados. Sí, el final de su gobierno con 54% de pobreza y desocupación, ¿no es cierto? Que tuvo que bajarse de un balotaje porque, digamos, la gente no lo iba a acompañar más que con el 23% de los votos. Entonces, me parece, digamos, que por un lado, digamos, hay una demanda, pero también, digamos, nos pasa a menudo, y digamos, me incluyo yo como profesor de historia, la escasez de ámbitos de debate, ¿no? Es decir, la escasez de espacios a donde la diferencia, ¿no? La posibilidad de que haya personas que piensen diferente, ¿no? En un mismo lugar, se ha perdido. Y con esto, digamos, rescato una época, una etapa, digamos, que cuando vos eras docente, que recordábamos acá hoy con Ana, que también ella la vivió, y digamos, donde era habitual los paneles, ¿no? Ir a un lugar y había 2 o 3 voces, y uno pensaba de una forma, otro de otra. Me parece, digamos, que la pérdida de esos espacios también son como una característica de nuestra época, y en cambio el surgimiento de espacios donde hay un monismo, ¿no? En las interpretaciones, interpretaciones que van diferentes voces, pero que van hacia un mismo lado, y me parece que para el debate sigue teniendo su atractivo en muchísimas y es demandado. Y me parece que, digamos, algunas generaciones debemos empezar a perder el miedo a dar esos debates en todos lados, incluso con aquellos, digamos, que piensan, ¿no?, que reivindican a Menem, o los que reivindican también, digamos, a algunas etapas de la Argentina, digamos, como la década de la dictadura militar. Vamos a empezar a que si esos discursos están, también se pueda debatirlos, ¿no?, públicamente, sí, y que se pueda pensar sobre esto, ¿no? Está bien, yo creo que, a ver, es correcto eso, y digamos, los 90 o los 80, ¿no es cierto?, fueron etapas de participación, como decías vos, de debate, pero cada vez vos fíjate que a medida que van pasando los años, cada vez nos volvemos sectarios, cada vez hay más antinomias feroces, cada vez hay menos posibilidad de poder integrar un relato con otro relato y llegar a una conclusión, cada vez hay más intolerancia. Si nosotros tomamos, por ejemplo, toda la historia argentina, ¿no es cierto?, desde 1810, inclusive antes, pero tomémosla desde 1810 para adelante, el rasgo fundamental de todos esos años de historia fue la intolerancia, sí, donde un partido o un sector se imponía sangre y fuego a otro partido o a otro sector. Y hoy estamos otra vez, la famosa grieta que alguna vez se habló, la grieta viene desde la conquista, ¿no es cierto? Desde el día que Colón puso un pie en América. Desde el día que Colón se bajó del barco y entró a masacrar a aborígenes, desde ese día ya estamos en la grieta. Pero en la historia argentina es muy claro, ¿no? Igualmente se ve en casi toda la historia de América Latina, pero en la historia argentina es muy claro que la intolerancia ha sido el rasgo fundamental, y hoy estamos viviendo nuevamente una etapa de intolerancia. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo te decía hoy, David, me parece que hay temas y hay cuestiones que ya son cosas juzgadas, es decir, no podemos ya... No, claro. Si hay que debatirla, la tenemos que debatir y la debemos debatir y la vamos a debatir, porque indudablemente algo está pasando que se tiene que volver a debatir. A ver, ¿cómo podemos volver a debatir? Claro, ¿cómo podemos volver a debatir en la sociedad argentina si son 30.000 desaparecidos, si no son 30.000, si fue una guerra, si no fue una guerra? Eso no lo podemos ya debatir más, porque fue un genocidio, fue un golpe de Estado genocida,
fue terrorismo de Estado y fue una matanza indiscriminada y persecución a civiles en campos de concentración y campos de exterminio, con robo de bebé, gente tirada de los aviones, tortura, muerte y desaparición. ¿Qué discutimos? ¿Qué vamos a discutir? A ver, fueron 10, fueron 15, fueron 100, fueron 2000, fueron 30. No, estamos discutiendo una metodología aberrante en la historia argentina. Ahora, cosa juzgada, después del juicio de las juntas, cosa juzgada. No parece ser cosa juzgada. Este señor del cual vos hacías referencia recién, cuando fue condenado, cosa juzgada. No parece ser cosa juzgada. Resulta que hoy es presentado como el mejor presidente de la historia argentina o de los 40 años de democracia. Cuando hablábamos de Roca y decíamos que Roca es un asesino de aborígenes por la campaña del desierto y todo lo demás, y todo lo que eso significó, porque no es que Roca fue matando o a matar indios al sur, no, conquistó, los trajo vivos, los trajo encadenados a Buenos Aires, los dio como sirvientes a las casas de familia, los mandó a picar piedra para ser empleados de Buenos Aires, los mandó a ir a Martín García, donde murieron todos enfermos, los quemó en grandes hornos al estilo nazi, los tiró los cuerpos al Río de la Plata. A ver, ¿qué estamos hablando? Y ahí estaba atrás el señor Roca. Entonces no vengan a decirme, no, fue un gran presidente que modernizó la Argentina. Bueno, además, si querés, pero decir otro también. Decime que Sarmiento fue un gran educador, un gran escritor, un gran no sé qué. Decímelo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, decí también que lideró la campaña contra los caudillos, contra el Chacho Peñalosa, matando y diezmando caudillos, prendiendo fuego rancho, sacándole las hijas a los gauchos y vendiéndolas como prostitutas en Buenos Aires. A ver, digamos todo. ¿Y quién era el líder? ¿Quién lideraba desde San Juan esto? Sarmiento. Entonces, a ver, el gran problema es ese, David. El gran problema es cuando cosas que deberían ser cuestiones juzgadas, cosas que ya no estamos discutiendo. Mira, hay un libro que probablemente lo conozca, que se llama La invención de la Argentina, un tal Junquay, Nicolás Junquay. Junquay es profesor de la Universidad de Yale, era profesor de la Universidad de Yale. Sí. Viene a la Argentina a hacer un libro, a investigar, para hacer un libro y una investigación para la universidad sobre el golpe de Estado del 76. Esto es más o menos fines de los 80, principios de los 90. Ajá. Entonces, Junquay empieza a ir a reuniones, a estar en determinados lugares y escucha que se discute con una pasión y con un acaloramiento total. No, pero la culpa de que este país está así la tiene Rosas, no, la culpa la tiene Sarmiento, no, porque si José Hernández no había escrito esto y porque si Rivadavia tal cosa. Entonces, Junquay inocentemente pregunta, dice, estos hombres que están hablando, porque hablaba un castellano medio norteamericano, dice, estos hombres que están hablando, ¿qué pertenecían al golpe militar, al proceso militar? No, estos murieron hace como 150 años. Claro. Entonces Junquay, ¿qué hace? Dice, no, yo no puedo escribir un libro sobre el golpe militar, tengo que escribir un libro que narre la historia argentina que llevó y condujo hasta el golpe militar. Y entonces todo esto que nosotros estamos diciendo, hablando y mucho más, él lo cuenta, lo narra, arranca en la Revolución de Mayo y llega hasta el Martín Fierro en 1880 y pico, llega hasta ahí el libro, después finalmente no lo hace ese libro del golpe militar, y él dice que se inventó una Argentina, que inventaron una Argentina, es la historia oficial, inventó una Argentina que no existe, y cuando nosotros nos dicen... Cuando nos dicen el primer presidente, ¿no? Cuando nos dicen... Claro, obviamente. Y Rivadavia no gobernó más allá de la General Paz, ¿no? No pasó la General Paz. No, aparte lo nombraron 3 tipos en un congreso totalmente digitado, eran 3, lo nombraron 3 y lo hicieron presidente. Pero digo, que por supuesto ese famoso sillón de Rivadavia es la primera mentira, o una de las primeras mentiras. El primer presidente constitucional de la Argentina fue Urquiza. Constitucional, con la Constitución del 53. El primer presidente constitucional con un voto secreto obligatorio y universal fue Irigoyen. Exacto. Pero esas son las cuestiones que nosotros no terminamos nunca de decir, ¿no es cierto? Inventamos, como bien dice el colega Junquay, inventamos un país
y lo seguimos inventando, y entonces generación tras generación se lo vuelve a inventar, se lo vuelve a inventar y se lo vuelve a inventar. Por ejemplo, cuando ahora se dice, no, porque nosotros allá a principios del siglo, 1910, 1900, éramos el sexto país del mundo. Mentira, mentira, mentira. Hubo un periodo donde Argentina estuvo en el contexto de las naciones por PBI, por industrialización, por Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, que fue entre 1916 y 1930, o 1928, para ser más exacto. Ahí sí, Argentina estuvo entre las 10, 15 naciones más importantes del globo. Pero cuando, claro, pero cuando nosotros hablamos de la generación del 80, o hablamos de 1900, o hablamos de los gobiernos liberales conservadores, claro, estamos en el sexto país del mundo porque se toma per cápita, entonces claro, uno ganaba 10 millones y otro ganaba un peso. Un peso, claro. Entonces ahí sí éramos el sexto país del mundo, pero teníamos el 70% que ganaba un peso y el 30% que ganaba 10 millones. Y eso es lo que nos decimos, ¿no es cierto? Exacto. Lo que fue el famoso centenario de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Y te agrego... le compraban joyas a la infanta que había venido al río, a Buenos Aires, y le tenía posibilidad de gastar lo que quisiera, y si entraba en una joyería y le gustaba un anillo de diamante, se lo podía comprar y el Estado argentino lo pagaba. A esas barrabasadas hemos cometido. Ahora bien, vos te parás a charlar con la gente y le decís todas estas cosas y te dicen, y no sé, que yo esto no lo escuché nunca. Eso no me lo contaron. Eso no me lo contaron. Pero eso te iba a preguntar, digamos. Yo me involucro mucho con la parte pedagógica, digamos, en general, y en particular con la historia. Y lo que vamos a poner, vos recién nombraste, digamos, la Argentina del centenario, digamos, y con esta pregunta, digamos, te vamos cerrando, digamos, y te comprometo para que en algún momento volvamos a tomar contacto, porque también tenía algunas preguntas acerca de esta ciudad de Chacabuco para hacerte, pero luego podemos hacerlo en otra entrevista, si es que te queda bien. Pero te remito, digamos, a dos hechos. Uno que digamos es esta etapa del centenario, que esta gran falacia que se conoce como la Argentina granero del mundo, ¿verdad? Exacto. Y que, sin embargo, digamos, pese a ser una mentira lisa y llana, porque digamos no fue así, digamos, de hecho la Argentina del centenario tuvo su peor crisis económica en 1890, lo cual, digamos, deja a las claras que, digamos, si en 1890 tuviste la peor crisis económica que se pudo recordar, no vas a poder en esa misma época haber sido una potencia, digamos. Y se sigue repitiendo en todos los manuales. O sea, se lo dice de una forma de costado. No se profundiza y se lo nombra como un lugar común que todo el mundo termina repitiendo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, remitiéndote a la época de los padres fundadores, siempre invito a las y los docentes, digo las porque principalmente trabajo mucho la pedagogía de la historia en primaria. ¿Qué pasa con la representación, ¿no?, de los descendientes africanos, ¿no? Es decir, de la inmigración forzada africana en nuestro Río de la Plata, que son representados, ¿no?, en las fiestas escolares como los que venden pastelitos o venden velas, ¿no? Y sin embargo no son representados en realidad como lo que deberían ser, que fueron los primeros soldados que integraban la primera línea, porque fueron los que obtenían peleando la libertad, ¿no? Es decir, fueron los esclavos los que tuvieron un protagonismo en las guerras, en los ejércitos que primero pelearon en la época de Mayo, y sin embargo, digamos, no son recordados como eso. Entonces me parece, digamos, que ahí hay dos ejemplos, digamos, de esta distorsión, de esta, ¿no?, historia forzada que se hace. Tal vez, digamos, ahí también hay algo
que hace que sea difícil, digamos, poder pensar una historia un poco más reflexiva y que en realidad lo que hace es terminar poniendo un montón de lugares comunes que son repetidos hasta el infinito y que hacen formar, ¿no?, una conciencia mucho más fuerte que lo que cualquier reflexión que venga luego puede hacer cambiar. Sí, concretamente lo que vos decís, coincido absolutamente, el famoso regimiento de Pardos y Moreno de San Martín. Además, cuando el triunvirato exige que todas las familias, digamos, de la Argentina, fundamentalmente porteña, tengan que dar por lo menos uno de sus hijos para integrar las tropas que van a ir a pelear contra los realistas, muchos cambiaban. Decían, no, mi hijo no va, claro, yo pongo un esclavo, o de esta familia no van 5, ponemos 5 esclavos, y nuestro regimiento, hasta la guerra del Paraguay, fueron integrados por negros, mestizos o segunda o tercera generación. Mirá, una vez investigando en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, estaba mirando fotos de la guerra del Paraguay. Y hay una foto de tantas que me sorprendieron tremendamente. Hay una foto que hay una trinchera, creo que es antes de la batalla de Curupaytí, una trinchera argentina o aliada, argentino-brasilera. La foto está sacada y se ve la trinchera bastante extensa. No hay un solo blanco. No hay un solo blanco, son todos negros. Por supuesto, Brasil mandó todos negros, ¿no es cierto? Porque no iban a poner a sangre hijo, ¿viste?, a la guerra contra el Paraguay. Claro. Pero tiene mucho que ver con esto que vos decís. El regimiento de Sambo y Moreno, de San Martín, tiene que ver con que, bueno, eran todos estos negros que mandaban al ejército las familias patricias, que no ponían la sangre de sus hijos y ponían la sangre de sus esclavos. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando te dicen, y no, pero la asamblea, yo soy un acérrimo detractor de la asamblea del año 13, sí, porque por muchos aspectos, y algunos me dicen, no, sí, pero dio la libertad de vientre, la libertad de vientre, que fue en 1813, era la segunda generación, realmente los primeros hijos, los primeros esclavos, ¿no es cierto?, fueron a partir de 1860, 1870, donde nosotros empezamos a encontrar registro de los primeros liberados, nacidos en libertad en el territorio argentino. O sea, habían pasado más de 70 años y todavía seguían siendo esclavos y no se respetaba para nada, ¿no es cierto?, eso que había surgido en 1813. Claro. Como tantas otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, sí, es extensísimo. Cada punto que nosotros tomemos de la historia argentina, cada ítem que nosotros tomemos de la historia argentina es para charlar, debatir horas, ¿no es cierto? Bueno, nada, yo simplemente no te quiero robar más tiempo, David. No, para nada. Quiero invitar a tus oyentes y a la ciudadanía de Chacabuco en su conjunto el día viernes. El día viernes vamos a estar a partir de las 18:30 en Casa de la Cultura. Ahí vamos a hablar de los padres fundadores de la patria, ahí vamos a hablar de quienes hicieron, quisieron, sintieron y vivieron la revolución y quienes no. ¿Y qué pasó en esos años, ¿no es cierto?, posteriores a la revolución hasta más o menos la independencia de 1816, que también hubo muchos que no la quisieron, no la querían bajo ningún concepto. Vamos a hablar de eso. Después, a posteriori, ¿no es cierto?, de esta charla que vamos a dar y presentación de los padres fundadores, de este libro mío, creo que es mi 8º libro ese, la biblioteca, la Asociación de la Biblioteca Pública Municipal me va a hacer un reconocimiento por, bueno, toda mi obra, ¿no es cierto?, de alguna manera, bueno, no sé bien en qué consiste, pero me dijeron que iban a hacer un reconocimiento a mi trayectoria y mi obra literaria como hijo de Chacabuco, porque si bien yo ya hace 21 años que estoy acá en Luján,
yo soy de Chacabuco, o sea, estuve hace 2 o 3 días, estuve en la Universidad de La Plata presentando Las Sombras del Futuro, y cuando la presentadora me dice, no, dice, es de Luján, que yo, no, yo vivo en Luján, soy de Chacabuco, no, soy de Chacabuco, y yo eso lo digo en cada lugar que estoy, yo me siento Chacabuco, amo Chacabuco, sigo latiendo por Chacabuco, me sigue preocupando Chacabuco, lo sigo amando a la distancia Chacabuco, me despierto pensando en Chacabuco, me acuesto pensando en Chacabuco. Y te pregunto entonces, digamos, ya que me tirás esto, digamos, te pregunto, si tuvieras que pensar algo así como un ser chacabuquense, digamos, si te preguntara cómo es y cómo ha sido Chacabuco. Bien, Chacabuco, o sea, en general los pueblos, ¿no es cierto? Los pueblos de la provincia nacieron en su gran mayoría siguiendo un ritmo natural. Por ejemplo, estaban cerca a un fuerte, a un fortín, a una pulpería, a una posta. Alrededor se iban desarrollando casas, se iban ubicando y se iban desarrollando, y bueno, terminaron siendo pueblos, ciudades, como por ejemplo, puedo nombrar un Montonazo, 25 de Mayo, el mismo Junín, etcétera. Chacabuco, junto con otros pueblos, surgió por un decreto, o sea, se creó por un decreto, se creó un pueblo, había que hacer una ciudad y tenía que surgir de la nada, por un decreto presidencial del hijo de Cornelio Saavedra, Mariano Saavedra, ya por el año 1875, fundar pueblos al oeste del Salado, y uno de esos pueblos será Guardia Nacional. Guardia Nacional se llamaría la ciudad a fundar, que serían entregadas esas tierras a los guardias nacionales que volvían de la guerra del Paraguay en el año 1866-67. Se les dio, se amojonó, se puso estacas y se amojonaron tierras para darle a esos guardias nacionales que iban a llegar a Chacabuco. De esos guardias nacionales llegaron muy poquitos, con lo cual Chacabuco, hasta la década del 80, hasta 1880 más o menos, era un pueblo fantasma, ¿no es cierto? Los viajeros, la gente que pasaba, desde ahí pasamos por las estacas, porque eran todas estacas las que estaban clavadas en el piso, no había prácticamente nada. Por esa época, 1876, David, llega mi bisabuelo, Luis Cataño, a Chacabuco. No había nada. 1876, Chacabuco tenía 11 años de fundado. Llega a ser el molino harinero de Marini, ¿no es cierto? Luego, que hoy es Molino Crespo, llega a ser ese molino, luego se queda, y ahí venimos todas las generaciones, ¿no es cierto? Mi abuelo, mi bisabuelo, mi viejo, nosotros, mis hijas, 5 generaciones en Chacabuco. Y las 3 primeras generaciones de Chacabuco, mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo, a construir más de 100 años construyendo, levantando ciudades. Y esos tapiaditos amarillos de la que habla en la balada Haroldo, terminaron siendo hoy edificios, grandes casas, hermosas avenidas, bellísimas plazas. Todo a un ritmo lento de pueblo, ¿no es cierto? De pueblo que bueno, que se conoce bien para adentro, que se conoce bien en sus raíces, y que desde ahí crece y desde ahí se hace al corazón de cada uno de nosotros, que somos sus hijos entrañables. Nombrar un exponente de la ciudad de Chacabuco, no, porque hay un montón en distintas, en el comercio, en las artes, en la historia, en el deporte. En cada una de ellas ha habido gente que se ha destacado y ha hecho crecer a Chacabuco y la ha llevado no solamente más allá de su frontera. Lo que sí te puedo decir de que a partir del tren San Martín, ¿no es cierto?, que llega a Chacabuco ya por 1880 y pico, empiezan a llegar italianos, españoles, franceses y otros, sobre todo italianos, y empiezan a hacer el Chacabuco grande, que termina siendo ciudad de Chacabuco, hasta ese momento la Guardia Nacional, a principios del siglo XX. Y a partir de ahí un crecimiento incesante hasta la ciudad que hoy tenemos. Pero tuvo 30, 40 años donde todo fue muy, muy, muy lento. Y de ese Chacabuco, todavía muy pueblo, con calles de tierra, regador,
etcétera, el que nos habla Haroldo en la balada, ¿no es cierto? Y bueno, sería absolutamente extenso hablar de la historia de nuestra ciudad. No, esa balada, digamos que está como parece ser ambientada en aquella década del 20, del 30, ¿no? Claro. Y me interesa hacerte una pregunta por alguien que es una figura muy cara a Chacabuco, que ha marcado una historia muy compleja, muy complicada y que tiene varias derivas, que es el caso de Miguel Máximo Gil, ¿no? Sí, bueno, es un exponente de una época política de la Argentina, de la que veníamos hablando hace un rato de nuestra historia, ¿no es cierto?, que dedicamos un buen tiempo para charlar de esto, de la intolerancia. Cuando yo te digo que la historia argentina está asignada por la intolerancia, bueno, Máximo es una víctima de esa intolerancia, de esa Argentina ultraviolenta de los 70. Se opuso a determinadas prácticas, a determinadas situaciones, y bueno, pagó con su vida el haberse opuesto. Un tipo muy vinculado, ¿no? A la gente simple de Chacabuco también. Sí, claro, un político muy respetado, ¿no? Muy querido, y también en Chacabuco, ¿no es cierto? Y también muy honesto. Hoy que la política está tan complicada, ¿no es cierto? Y donde uno pone la lupa encuentra algún grano de pus, pensar en Máximo es pensar fundamentalmente en un político que amaba a su pueblo, que amaba a su gente y que era honesto, ¿no es cierto? Y por ser honesto se opuso a lo que se opuso y le pasó lo que le pasó, ¿no es cierto? Me parece muy bien, ¿no es cierto? A mí me parece muy bien que el día del concejal, que el Consejo Deliberante, etcétera, lleve el nombre de Máximo. Es uno de los tantos, ¿no es cierto? Como yo te decía hace un rato, uno de los tantos que han hecho que nuestra ciudad sea lo que es, ¿no es cierto? Que nuestra ciudad sea lo que es, porque esa ciudad de la década del 20, de la década del 30, de 1900, hace aproximadamente un siglo atrás, no sospechaba de que hoy nuestra ciudad sería la hermosa, bella ciudad que es, y también por un lado la cantidad de hijos importantes, no solamente para la ciudad, sino para la región y para el país, que terminó pariendo esa Guardia Nacional fundada por ley en 1865. Tal es así que no había nada, que el acto fundacional se hizo en una estancia, en una cercana, ¿no es cierto? Sí. En un rancho que hoy todavía está en pie. Ahí fue porque no había nada. Y después de a poco empieza, ya te digo, pero llegó como 15, 20 años hasta que empezaron a aparecer los primeros edificios, etcétera. Si vos tomás los primeros edificios importantes de la ciudad, son todos de fines del siglo XIX, principios del XX. ¿No es cierto? Consejo Escolar, Escuela 1, bueno, la misma plaza, fíjate, el monumento nuestro de 1950, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto, yo siempre dije que la memoria de nuestra ciudad era Oscar, ¿no? Bien, tuve una amistad y claro, otra gran figura, tuve una gran amistad. Yo me acuerdo los sábados a la mañana, yo vivía a media cuadra, un poquito más. Sí. De Oscar, y todas las mañanas, los sábados de la mañana me iba a la casa de Oscar, le golpeaba las manos y me recibía ahí en la salita que tenía delante, donde había un montón de libros y qué sé yo, y charlábamos largas horas de historia, de política, de todo. Lo llegué a querer y admirar profundamente. Y bueno, vamos a dedicarle, ¿no, Roque, una conversación a Oscar en cualquier momento, así que... Pero seguro. Vamos te voy a llamar. Seguro, y yo a estar estoy hablando convencido que la memoria de Chacabuco tiene memoria gracias a Oscar. Por supuesto. Sí. Todo lo que había que hacer y un poquito más lo hizo él. Todo lo que en la historia de con la muchísima ciudad generosidad, había que hacer,
absoluta generosidad, absoluta generosidad. Él era así, ¿no? Era un hombre muy generoso, muy metido para adentro también, ¿no? Un hombre muy introspectivo, ¿no es cierto? Y a lo mejor daba para el de afuera, para el que no lo conocía, daba como una persona un poco difícil de llegar, difícil de entrar. Sí. Pero te digo yo que lo conocí bastante, era una persona buenísima, generosa, y bueno, y yo creo que bueno, son esa clase de personas que son irreemplazables. Bueno, Roque, te agradecemos muchísimo, muchas gracias por esta conversación. Me parece que nos hemos abusado de tu generosidad, pero bueno, hacía falta y había muchos temas para charlar en común. Así que muchas gracias, el viernes nos estaremos viendo en la Casa de la Cultura, y bueno, pronto, si todo se da, vamos a estar volviendo a tomar contacto con vos para completar este temario. Ningún problema, David, yo te agradezco, estoy a tu disposición, cada vez que quieras charlar, que quieras hablar, me llamás y ya sabés que no tengo ningún problema, al contrario, para mí es un gustazo poder hablar con vos, exalumno, y en general hablar de lo que amo y me apasiona, se notará. Sí. Que es la historia, y fundamentalmente la historia argentina, ¿no es cierto? La historia argentina que bueno, para mí es absolutamente apasionante. Llevo llevo casi 40 años de estudio e investigación. Del primer libro que yo publiqué, La Argentina Negada, ya se cumplieron 25 años. Sí. Fue publicado, el primer libro fue publicado en agosto de 1998. Se cumplieron más de 25 años de ese primer libro, y en estos 25 años que pasaron fue surgiendo un libro aproximadamente cada 2 años, pues son 10 los editados, así que más o menos un libro cada 2 años y medio. Estuvimos, gracias a Dios, pudiendo editar un libro para las generaciones actuales y para las que vendrán. Vuelvo a decir, David, que el viernes nos encontremos todos en Casa de la Cultura, que va a ser un buen momento para hablar de nuestros padres fundadores y de la historia argentina, y recordar como corresponde la gesta de mayo. Muy bien, Roque. La invitación está hecha y la vamos a seguir replicando y compartiendo acá entre el grupo que trabaja acá con nosotros en La Posta, en nuestro proyecto cultural Pretextos, y también a los oyentes y a los lectores del sitio de noticias. Muchas gracias, Perfecto. Roque. Nos estamos viendo el jueves por allá. Gracias, y un abrazo inmenso a mi Chacabuco, como decía Gardel, mi Chacabuco querido, en mi caso, ¿no? No mi Buenos Aires querido, mi Chacabuco querido. Un abrazo inmenso a todos, y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Dale, gracias, Roque. Hasta luego. No, gracias a vos. Gracias.